Buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy haciendo la clase el viernes porque mañana cumpleaños uno de mis nietos y no voy a poder. Así que la adelanto. Recién vengo de la clase y por suerte hoy éramos unos cuantos, casi 20. Y bueno, se hizo bien la clase, se pasó bien. Estamos en un día que es veraniego. Yo estoy con todas las puertas y las ventanas abiertas, tengo calor. O sea, si no estaría dando la clase, estaría con shortcito. La verdad que esto no sé en qué termina, pero no es muy normal. Bueno, vamos a la clase. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos un, un tema, yo le puse la etapa apolínea del tango. Apolínea, esa palabra no es una palabra muy normal, muy común, pero todos sabemos a qué estamos hablando. Cuando hablamos de Apolinio, hablamos de elegancia, hablamos de una persona, o una persona o algo que sea muy bien puesto, muy bien de alguna manera marcando una diferencia con respecto a lo anterior. Y bueno, y es lo que le pasó al tango en esta época. Estamos hablando un poco de la continuación de lo que habíamos visto en la última clase, del tango canción. Cuando el tango se hace canción, cuando el tango empieza a ser cantado, se hace necesario músicos, pero músicos profesionales, ya no sirven los músicos de antes, los músicos de la Guardia Vieja, los músicos orejeros, que no sabían música, que no sabían, leer las partituras. Entonces ahora, por eso lo de Apolinio, porque los músicos empiezan a ser todos de academia. O sea, ya el que no estudió, el que no sabe leer una partitura, no tiene lugar en una orquesta de tango. Por eso ustedes ven que hoy en día, como hace muchos años, cualquier orquesta, no solamente de tango, de lo que fuera, está con la partitura delante, sobre todo cuando son temas muy complicados, no música ligera, porque música ligera se acompasa sin problema, pero cuando son muchas notas y cuando es una música más entreverada, es necesario saber leer música. Bueno, y estos músicos no solamente que van a ser de academia, sino que van a ser músicos que incluso se van a vestir de otra manera. O sea, ya no va más el músico de mangas de camisa o el músico con cualquier forma de vestirse. Ahora, en general, los músicos van a vestir de traje y se busca que todo el conjunto, o sea, todo el grupo, se vista de la misma manera. O sea, que incluso el cantor, todos tengan la misma vestimenta, pero siempre hablamos de traje y corbata. Es más, hay orquestas como la de Juan Carlos Cobian, que de él vamos a hablar hoy, que los hizo vestirse de smoking. O sea, hasta ese nivel llegaba el tango en esa época. Estamos hablando de los 1920, 1925, plena Guardia Nueva. Pero justamente para que surgiera este tipo de músicos, necesariamente tiene que haber una situación económica floreciente. Yo siempre destaco esto, no solamente en el tango, en cualquier actividad de la sociedad, depende de cómo esté económicamente esa sociedad en ese momento, para que lo que no sea elemental, lo que no sea básico, comer, vivir, dormir, las cosas elementales que cualquier persona hace, para que no sea básico, necesariamente tiene que haber dinero, tiene que sobrar dinero. ¿Sobrar dinero para qué? Y para que la gente lo pueda gastar en otras cosas, en placeres, o sea, no solamente gastarlo en comida o gastarlo en vivir, sino que pueda ir a gastarlo a un boliche, a un cabaret, a un salón, a bailar, a lo que fuera. Entonces, eso es fundamental. Y no se olviden que estamos hablando de 1920, o sea, plena Segunda Guerra Mundial. O sea, donde estos países, tanto Argentina como el Uruguay, le venden a Europa y le venden al mundo toda su producción. O sea, no solamente producción agrícola, sino industrial, todo lo que se fabrica
se vende porque en esos países está todo paralizado, por lo tanto necesitan urgentemente que les lleguen provisiones. Así que se combinan todas estas cosas para que el tango tenga ese surgimiento o esa, como yo le digo, ser apolíneo. Pero con respecto al tango y con respecto a los músicos y los instrumentos del tango, hay un instrumento que es básico para esta nueva etapa. Y ustedes pensarán en primer lugar el bandoneón, pero no es el bandoneón, es el piano. ¿Y por qué el piano? Y porque el piano, primero, que es el instrumento que en general se educa, los primeros lo que quieren aprender música, lo primero que le enseñan es piano. O sea que todo se basa en el piano. Después agarran para otros instrumentos, pero en principio empiezan tocando piano. Pero el piano tiene unas características, o sea, tiene un volumen, tiene un precio. O sea, que primero, ustedes no pueden estar trasladando un piano de un lado a otro como si fuera una guitarra. No, no pueden ir a tocar a un lado, después a la media hora salir para otro local. No. El piano tiene que estar instalado en un lugar determinado, afinado de determinada manera. O sea, el músico que lo va a tocar tiene que ir anteriormente a prepararse, a afinarlo, a ponerlo a su ritmo. O sea, ya significa otras exquisiteces, otros valores que antes no se tenía. Además, lugares donde dejar ese piano, porque el piano no puede quedar en cualquier lugar. O sea, van a haber lugares especiales. Los cabarets, por ejemplo, son justamente uno de los lugares donde el piano va a ser fundamental. No van a haber ninguna orquesta de cabaret que no se destaque el piano. El piano es por sobre todo los demás instrumentos. Los salones bailables, los clubes de barrio, o sea, todo aquel que tenga la posibilidad de traer público van a tener su piano. Un piano que como ya les dije, que cada músico, que cada pianista lo va a adaptar a su forma de tocar. Entonces, resultado de esto es que los pianistas son los primeros que van a marcar ese cambio de guardia. Y yo hoy le nombré dos en clase. Hay más, pero yo me concreté a dos particularmente. Enrique Delfino, argentino él, pero que vivió muchos años en Uruguay, en Montevideo. O sea, hizo mucha carrera en Montevideo. Incluso más, compuso algunos tangos con uruguayos. O sea que él se convirtió en un adepto al tango en Montevideo y es un rioplatense más. Enrique Delfino fue el instaurador de lo llamado el tango romanza. O sea, el tango romanza, le dice la palabra, el tango romántico, el tango más sentimental. Ya no es aquellos tangos duros de la primera época, aquellos tangos malevos, aquellos tangos del arrabal. Ahora se va a necesitar tocar de otra manera y por lo tanto esos tangos romanzas van a ser fundamentales. Este es importante, pero mucho más importante que este hombre Delfino es Juan Carlos Cobián, que es de la misma época, o sea, son del 1920. Cobián fue un revolucionario del tango. Siempre se dice que Piazzolla es el gran revolucionario. No, el primer revolucionario, el primero que intentó cambiar la forma de tocar el tango fue Cobián, Juan Carlos Cobián. Ustedes me dirán, ¿y quién es este Cobián? Y por el nombre no es muy desconocido, pero si yo les digo los tangos que él compuso, ahí sí lo van a conocer. Le voy a nombrar algunos, no todos, pero los más importantes. Por ejemplo, Cobián es el autor de Nieblas del Riachuelo, es el autor de Rubí, es el autor de La casita de mis viejos, es el autor de Los mareados, Nostalgias, o sea,
Le estoy hablando de tangos clásicos que se han convertido en tradicionales. Seguramente ningún cantor de tango hoy en día, haga su repertorio sin incorporar alguno de estos tangos. O sea, fue todo un innovador, fue todo un cambio sustancial que le hizo al tango. ¿Por qué? Porque no solamente le cambió el ritmo al tango, le introdujo acordes, le introdujo formas de tocar diferentes, irregulares, no toda la orquesta va a tocar igual, sino que cada uno va a tener sus propios acordeones, sus propios acordes, cada uno va a tocar sus propias letras. En una palabra, le va a hacer lo que después se van a llamar los arreglos. Cada instrumento con su propio arreglo. Y eso fue Cobián el que lo instauró. Este Cobián era un personaje. Yo hoy lo destacaba en la clase. Es un muchacho de clase rica, o sea, de clase aburguesada. No, justamente no es el común de los participantes del tango en aquella época, que generalmente venían de abajo, venían de las clases más pobres. Cobián, al contrario, era un muchacho que nació, digamos, en cuna de oro. Por eso el ambiente tanguero no lo quería mucho, porque decían que era lo que se llamaba en aquella época un cajetilla. Cajetilla justamente para identificar a estos niños bien, a estos que son... Pero a él no le importó, o sea, en definitiva, tuvo sus amigos en el tango, tuvo sus compañeros, sobre todo uno con el que compuso la mayoría de los temas. Pues yo le nombré Niebla del Riachuelo, le nombré Grisel, o sea, Grisel no, perdón, Nostalgia, Los Mareados, todos esos son tangos hechos con Cadícamo, Enrique Cadícamo. O sea que Enrique Cadícamo y Cobián se transformaron en enormes amigos. Y eso que no estaban juntos, porque en los momentos que más compusieron, en los momentos que mejores letras hicieron y que mejores músicas hicieron, uno estaba en España, que era Enrique Cadícamo, y el otro estaba en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, que es una cosa totalmente contradictoria, pero sin embargo era tanta la inteligencia que tenían, la capacidad que tenían para hacer su trabajo, que no necesitaban estar uno al lado del otro, sino que uno se mandaba la música al otro y el otro le mandaba la letra y ahí se arreglaban sin necesidad de estar componiendo nada, y bueno, hasta que se ponían de acuerdo y después de ida y vuelta se largaba el tema. O sea, que yo le decía, Cobián, bueno, ahora seguimos.